Bueno, bienvenidos y bienvenidas al stand de la Secretaría de Políticas Universitarias. Hoy nos visitan de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Resistencia Chaco, la doctora Carola Sosa, para compartir una charla llamada Seguridad Alimentaria en nuestro hogar, buenas prácticas de manipulación e higiene de alimentos. Bienvenida, Carola. Gracias, todo tuyo. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, primeramente gracias por la invitación. Para nosotros es un orgullo estar acá y poder participar en estos eventos. Bueno, el nombre de la charla anunciado por Cecilia y se trata de la seguridad alimentaria en nuestro hogar, cómo podemos implementar las buenas prácticas de manipulación e higiene en alimentos. Bueno, yo soy Carola Andrea Sosa, trabajo en la Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional. Soy directora de un grupo de investigación en biotecnología de alimentos y también soy docente en las cátedras de Operaciones Unitarias 1 y Métodos de Preservación de la carrera de Ingeniería Química. Bueno, esta charla está enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Primeramente vamos a hacer una introducción de qué son estos objetivos que seguramente ustedes han escuchado porque están siendo nombrados últimamente. Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se adoptaron por todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas en el 2015 y tienen la finalidad de poner fin a la pobreza, proteger el planeta de la contaminación y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad en el año 2030. Capaz que lo muevo por eso. No pasa nada. Ahí está. Bien, para el año 2030. Estos objetivos se basan en 3 pilares fundamentales, que es el desarrollo económico, el cuidado ambiental y el desarrollo social. Y son 17 objetivos, por lo cual esta charla se va a enmarcar en el objetivo 2 y en el objetivo 3, que son hambre cero y salud y bienestar. Bien, esto es nada más para decir que según la OMS, en el mundo existen 800 millones de personas con hambre. Eso quiere decir que 1 de cada 9 seres humanos padece de hambre. Justamente la seguridad alimentaria es más que un concepto, es un derecho de todos los seres humanos. Fue definida por la FAO en el 1996 y enuncia que la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas del planeta tienen en todo momento, o sea, todo el tiempo, pueden tener acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos, todo para satisfacer las necesidades energéticas y nutricionales con el objetivo de llevar una vida activa y saludable. Entonces, de ese concepto o de esa definición se desprenden 4 aspectos fundamentales, que son la disponibilidad de alimentos, el acceso físico y económico a esos alimentos, la utilización biológica, o sea, los nutrientes que podemos obtener de esos alimentos, y la estabilidad para todas las personas durante todo el tiempo, o sea que tiene que ser sostenible. Bien, el extremo, digamos, contrario a lo que es seguridad alimentaria es la inseguridad alimentaria, que es cuando hay hambre, malnutrición o pobreza. Eso hace que el desarrollo físico y cognitivo de las personas sean deficientes y por lo tanto exista una baja productividad en todos los sentidos, ¿no es cierto? Haciendo que el desarrollo del país sea bajo. Bien, entonces, habíamos dicho que la disponibilidad de
alimentos era un factor fundamental para la seguridad alimentaria y eso está relacionado con la inocuidad de los mismos y evitar el desperdicio. Como dato curioso y que tal vez no tengamos conocimiento, se pierden muchos alimentos en toda la cadena de producción, distribución, transporte y también en los hogares. Un tercio, ¿sí?, de los alimentos producidos en el mundo se desaprovechan. Eso significa que 1.300 billones de toneladas son desperdiciados y que pueden ser aprovechados para alimentar a las personas. Y en términos monetarios, implica aproximadamente $1 trillón económicos. Bien, eso es en cuanto al desperdicio, lo que se desperdicia de alimento en el mundo. Y la inocuidad está relacionada con todas las medidas necesarias que podemos aplicar en la producción, en la elaboración, en almacenamiento y distribución de los alimentos, que están destinados a obtener alimentos seguros, que quiere decir inocuos y que estén en buen estado y que sean comestibles para el consumo humano. Bien. También tenemos que tener en cuenta que cuando se desperdician alimentos, se desperdicia trabajo, esfuerzo en la producción de esos alimentos, también inversión. Se desperdician recursos como el agua, recursos muy valiosos como el agua, semillas, los recursos empleados para el transporte de esos alimentos y también los que se utilizan en la elaboración. Todas estas causas, digamos, hacen que aumenten las emisiones de los gases de efecto invernadero y por lo tanto aumente la contaminación ambiental. O sea que el desperdiciar alimentos también contribuye a la contaminación ambiental. Y además hay que tener en cuenta que cada vez que se desperdicia un alimento se están perdiendo nutrientes. Nutrientes que pueden alimentar a una persona o a varias. Bien, entonces, la idea de esta charla es ver y analizar qué medidas podemos tomar nosotros desde nuestro hogar para contribuir, ¿sí?, a estos objetivos de desarrollo sustentable, aportar nuestro granito de arena para evitar el desperdicio y asegurar la inocuidad de los alimentos que nosotros consumimos en nuestros hogares. Bueno, ¿qué podemos hacer? Uno dice, bueno, hagamos un análisis. Bien, podemos adoptar una dieta más saludable, planificar las compras, comprar lo necesario, cosa de poder ocupar todo lo que compramos. Eso con esta pandemia que hemos tenido, mucho hemos aprendido a planificar las comidas y comprar lo que necesitamos. Reducir las porciones o compartir las porciones cuando salimos a comer afuera, que por ahí las porciones son muy grandes, las podemos compartir. También apoyar a productores locales o productores que nosotros sabemos que aplican buenas prácticas agrícolas. Y bueno, en nuestra casa lo que podemos hacer es procesar correctamente, almacenarlos también correctamente, con un etiquetado comprensible y que nos ayude a visualizar las fechas de caducidad de los alimentos que tenemos en la casa. Y con los restos, ya sea cáscaras, semillas y demás partes no comestibles, podemos compostar, hacer compost. No es necesario tener un campo ni una hectárea, podemos hacerlo en macetas o contenedores plásticos, tener nuestro propio compost. Podemos donar, hay aplicaciones que nos indican que podemos llevar, qué sé yo, restos de comida que nos han sobrado de algún catering o de alguna celebración a comedores u otras organizaciones y valorar las sobras, haciendo comidas preparadas con restos que nos han quedado de algunas comidas. Bien. Nosotros en el hogar aplicamos este proceso a las materias primas. Tal vez los hacemos automáticamente, no nos damos cuenta de lo que hacemos.
Pero hacemos las operaciones preparatorias, o sea, desde que vamos a adquirir los vegetales al mercado, lo trasladamos a la casa, lavamos, acondicionamos para poder almacenar. Esas son todas las operaciones preparatorias que hacemos y luego aplicamos alguna operación de conservación. Ya sea podemos congelar, podemos deshidratar, ¿sí? O hacer algún alimento, por ejemplo, salado con las carnes, hacer bondiolas, saladas, jamones, o bien confituras como son las mermeladas o los dulces. Eso nos permite a nosotros disponer de los alimentos por mucho más tiempo. También podemos preparar picles, como son los encurtidos, o aplicar algún tratamiento térmico, como es la pasteurización, la esterilización, justamente también para frenar la carga microbiana. Bueno, entonces la historia comienza de que si aplicamos las buenas prácticas desde la recolección hasta la preparación de los alimentos, podemos obtener alimentos inocuos, nutritivos y de muy buena calidad. Bueno, la recolección hay muchas técnicas, tal vez algunos puedan tener el placer de recolectar en su propia huerta y cocinar con lo que recolectan, ¿no es cierto?, con lo que plantan. Hay técnicas de recolección para cada especie, siempre cuidando que las frutas, por ejemplo, no se magullen o no se golpeen porque es donde empieza justamente el deterioro. Entonces van a ver que existen mecanismos especiales para recolectar cada especie. El transporte también tiene que ser cuidado en lo posible por caminos que están preparados para que estén en buen estado, digamos, rutas que estén en buen estado. Si requiere frío el transporte, bueno, recurrir a un transporte refrigerado y siempre higiénico, ¿no? Bien, y después, que seguramente nos pasa a la mayoría de todos nosotros, seleccionar y clasificar correctamente los alimentos. Esto hacemos cuando vamos, por ejemplo, al mercado y elegimos las frutas que generalmente seleccionamos por color, por turgencia del tejido, si está firme, indicando de que está en un estado maduro óptimo. Bien, también clasificamos, porque por ahí necesitamos que sea todo un mismo color o de un mismo tamaño, porque vamos a preparar algún alimento en especial. Bueno, luego que seleccionamos y clasificamos, sigue el lavado. El lavado generalmente tiene el objetivo de eliminar todas las impurezas que traen las materias primas y también ejercemos un control de la carga microbiana, o sea, de todos los microorganismos que traen consigo desde el campo, ¿sí? Bien, generalmente se utiliza agua de grifo, ¿no es cierto?, para lavar y hay que lavar todas las materias primas antes de cortarla, porque entonces evitamos que alguna contaminación que esté en la superficie vaya dentro del tejido. Entonces se recomienda lavarlas enteras antes de trozarlas, utilizando mucha agua y también algún tipo de sanitizante como para disminuir aún más el control de los microorganismos. Lo que generalmente todos usamos es hipoclorito de sodio, o sea, lavandina diluida. Es uno de los sanitizantes más utilizados. Esto se empezó, me acuerdo, cuando salió el cólera, me acuerdo que surge de una gotita de lavandina en 4 litros de agua. Bueno, eso lo tenemos que seguir aplicando, ¿sí?, teniendo cuidado de que ese sanitizante en particular no se puede mezclar ni con jabón ni con detergente porque se producen otros tipos de compuestos que son tóxicos para el ser humano. Bien, entonces una vez que está sanitizado, siempre que utilice este tipo de sanitizante me tengo que fijar
la concentración de cloro que tienen las botellas. Y en base a eso, hacer la dilución correcta. Bien. Bueno, luego de que el material se ha sanitizado, se ha lavado y sanitizado, lo tengo que seguir acondicionando, ya sea extrayéndole la piel, que puedo utilizar el vapor de agua para sacarle la piel, por ejemplo, a los tomates se usa mucho. También puedo utilizar el método de quemado directamente a la llama. Eso, a la vez de aflojarle el tejido externo, le otorga un sabor característico de como asado bastante agradable. Bien, en estas operaciones tengo que tener en cuenta que todos los filos que uno utiliza para sacar la cáscara tienen que ser, tienen que estar bien afilados los utensilios, además de desinfectados, por supuesto. Bien, después, generalmente en todos los vegetales, lo que hacemos es dar un shock de agua caliente y agua fría. Esa es una operación que se llama escaldado, ¿sí? Sumerjo los vegetales un tiempo determinado y luego puedo agregar sal, ¿sí? O solamente con agua. Esto hace que el color verde se realce o el color que tenga el vegetal característico se queda más intenso, eliminar los gases intercelulares que tienen adentro e inactivar las enzimas. Eso es uno de los objetivos fundamentales que tiene el escaldado. Bueno, entonces una vez que están escaldados, si es necesario envasar. El material de envase también es muy importante seleccionarlo. Nosotros lo más común que tenemos en nuestros hogares son las bolsitas de nylon, las bolsitas de freezer, que están perfectas. Hay algún equipamiento que sirve, por ejemplo, para hacer vacío, ya sea las selladoras automáticas que sellan y a la vez hacen vacío, o si no, este tipo de pistolitas que también sirven para sacar el aire adentro de los envases. Podemos utilizar el vidrio, que el vidrio es lo más noble que hay para envasar, ¿sí? Y nos permite la reutilización entre comida y comida o vegetal y vegetal. O también algún tipo de envase que ya sea más biodegradable, como son las bolsitas de papel craft, ¿sí? O bien en plástico. Bueno, entonces una vez que envasamos, procedemos al almacenamiento. El almacenamiento también tiene que ser ordenado. Lo puedo almacenar en heladera si necesita refrigeración o bien en alacena. Es necesario establecer un orden de almacenamiento, ¿sí? Poniendo siempre en primer lugar los alimentos que tienen más tiempo o los que necesito consumir antes que los más nuevos. También está bueno que apliquemos un buen rotulado con fecha para indicarnos el tiempo que lleva, digamos, de almacenamiento. Bueno, después la refrigeración, que es guardar en la heladera. Esto, por ejemplo, con los vegetales tiene un doble efecto porque no sé si sabemos todos, pero los vegetales una vez cosechados siguen respirando. Y esa respiración, sigue respirando y sigue madurando y por lo tanto sigue pereciendo, ¿sí? Entonces, la refrigeración, como el lavado inmediatamente después de que lo traigo a la casa, hace frenar la respiración y entonces el vegetal dura un tiempo más, tiene un tiempo de vida útil un poco más largo. Entonces la refrigeración tiene ese efecto, además de bajar, inhibir la proliferación de microorganismos, hace que se desacelere la respiración. Uno cree que cuando la fruta está en la verdulería ya está, en realidad siguen madurando. Cuando hace calor es peor, es más rápida la maduración, por eso es necesario bajar ese procedimiento.
Bueno, se aconseja refrigerar inmediatamente, refrigerar con todos los contenedores tapados, preferentemente. No almacenar, por ejemplo, en el refrigerador alimentos crudos y cocidos. Y limpiar, o sea, sanitizar el refrigerador frecuentemente. Bien. Bueno, después esas son todas operaciones preparatorias y una vez que hago todo eso puedo aplicar el método de conservación que yo puedo o quiero hacer en mi casa. Puedo congelar, esto se aplica muy bien a todo lo que son vegetales, puedo cortarlos en cubos o en juliana y tener preparado para preparar comidas mucho más rápido, ¿no es cierto? La congelación lo que hace es preservar el alimento porque en realidad congela el agua que está disponible para reactivar el deterioro, la congela y la hace menos reactiva. Es ideal que esa congelación sea lo más rápido posible para que los cristales de hielo que se formen sean pequeños y no dañen al tejido celular. Es ideal trozar todos por ejemplo, los vegetales, trozarlos en tamaños uniformes porque tanto la congelación como la deshidratación son fenómenos que dependen del tamaño del alimento. Bien, lo que ustedes a veces tal vez compren, que son las frutas y que van a ver que son ultra congeladas, quiere decir que están congeladas en congeladores ultra rápidos, que utilizan nitrógeno líquido o dióxido de carbono. Eso hace que la congelación sea instantánea, con cristales de hielo muy pequeños, que al descongelar el alimento es como que no le pasó nada. Entonces, pero bueno, estos productos son más caros porque justamente utilizan una tecnología más elevada, pero son de muy buena calidad. Bueno, después también podemos deshidratar, o sea, la deshidratación lo que va a hacer es eliminar el agua por evaporación por la acción del calor. Puede ser el medio calefactor, el aire caliente, lo podemos utilizar un secador al sol, hacer una deshidratación al sol, al aire libre, cuando tengo clima seco, más que nada. Este es un método que se usa mucho si alguno de nosotros alguna vez fue a Salta y ve los campos llenos de pimientos que se secan al sol. Es un método muy utilizado, pero que en realidad, si analizamos bien, el alimento está expuesto al ambiente y al ataque de microorganismos, de insectos, etc. Lo que podemos hacer para mejorar son cubiertas de algún material que permita, digamos, la reflexión del sol, pero que que pueda cubrir al alimento justamente de estos ataques. Después hay deshidratadores hogareños que son muy buenos, que hacen las veces de un deshidratador de armario. Esto tiene, por supuesto, varias bandejas donde puedo colocar diferentes especies y deshidrata por la acción del aire caliente que traspasa, digamos, todos los pisos del deshidratador. Bueno, después, como dije, también son métodos de conservación. Puedo preparar jaleas, mermeladas o dulces. ¿Sí? En este caso, la conservación se basa en que el azúcar que yo agrego a las frutas liga el agua y también las hace menos disponibles para las reacciones de deterioro. Entonces, si preparo una mermelada, estoy haciendo justamente un método de conservación. Si preparo un salado, ya sea un jamón, una bondiola salada, también estoy haciendo lo mismo, pero en este caso en lugar de azúcar es sal comestible. Después podemos preparar picles, que son los avinagrados. En este caso, el vinagre lo que va a hacer es bajar el pH del alimento a un
valor tal que ni un patógeno pueda desarrollarse, ni un microorganismo patógeno pueda sobrevivir a ese valor de pH. Y además permite, por ejemplo, obtener alimentos que son muy consumidos con asados, carnes, etc. Y bueno, y ahora que está también muy en auge todos los alimentos fermentados, como son los kefires, o la kombucha, o el chucrut, que es el repollo fermentado, o los yogures. La fermentación también lo que ayuda nos da aporte de bacterias lácticas que hacen los probióticos, que ustedes habrán escuchado, que aportan, digamos, un beneficio a todo lo que es el sistema digestivo. Bien. Bueno, y después los tratamientos térmicos que podemos aplicar son, seguramente habrán aplicado en sus hogares, es el calentamiento. Podemos utilizar, envasar los alimentos que preparamos en vidrio y someterlos a un baño de agua caliente por un tiempo determinado para justamente que esa acción del calor tiene un efecto letal sobre los microorganismos que pueden estar presentes. Bien, Bien, en base a esto tenemos que tener en cuenta, son reglas que aconseja la Organización Mundial de la Salud sobre la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza es imprescindible, separar alimentos crudos de cocinados, cocinar completamente los alimentos. O sea, a veces nos gusta un bife jugoso, pero tenemos que estar conscientes de que no está en el punto óptimo de cocción. Cocinar completamente, asegurar las temperaturas, controlar la temperatura del refrigerador, del congelador o de la cocción también, y usar agua y materias primas seguras. Bueno, lo ideal es que establezcamos o implementemos en nuestro hogar la cultura de la inocuidad. O sea, implementar valores, creencias y normas entre todos los convivientes, entre todos las personas que habitan en el hogar, de manera que afecten la forma de pensar y el comportamiento que va a tener cada uno de nosotros con respecto al manejo de los alimentos en nuestro hogar. Ese va a ser nuestro aporte, nuestro granito de arena, como decía al comienzo, ¿sí? Por eso es importante estar bien informado acerca de todas estas técnicas y contribuir con estas acciones concretas, que seguramente que si sumamos cada uno de nuestros granitos, vamos a estar contribuyendo a ese gran objetivo, a esos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, yo les había dicho que trabajaba en un grupo de investigación que hacemos tecnología de alimentos. Estos son los integrantes. Somos todas mujeres, pero es pura casualidad, no es por nada. Bueno, nosotros trabajamos, dijimos, con alimentos que se producen en el nordeste argentino, Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa. Toda esa zona es muy frutihortícola y produce materias primas que están disponibles durante todo el año, o sea que no son estacionales. Entonces nosotros formulamos alimentos a partir de estas materias primas. Por ejemplo, tenemos un desarrollo de aderezos a base de pimiento y zapallo anco, con la idea, con el objetivo de que tengan el mínimo procesamiento posible. Luego, con el objetivo también de aprovechar las batatas dulces, formulamos una especie de gominolas o caramelos gomitas para implementar los kioscos saludables en las escuelas. El título que ven al lado son los títulos de los proyectos con los cuales enmarcamos esos desarrollos.
Y actualmente, por ejemplo, estamos utilizando el jengibre, que se produce mucho en Misiones, la mandioca, que es de nuestra zona, y la batata, para extraer fibra purificada y poder agregar o que sea ingrediente de otros alimentos. Lo que vamos a hacer después de eso, que está en desarrollo, es incorporar esa fibra a los caramelos gomitas que ya desarrollamos anteriormente, de manera de hacerlos más reforzados, más nutritivos. Bueno, en cuanto, eso es toda la línea de desarrollo de alimentos. Después trabajamos en otra línea de investigación, que es la parte de envasado, de envases. Y desarrollamos con el almidón de mandioca y el sorgo, que ahora está teniendo mucho desarrollo en la zona, películas comestibles. ¿Qué son estas películas? Son como películas de, si uno los ve, a simple vista puede decir que es un nylon, pero en realidad es una película que se puede comer porque está hecho con mandioca y con sorgo. Se prepara la película y sirve para envasar alimentos de forma biodegradable, ¿no es cierto? Son envases biodegradables. Lo que estamos haciendo con esas películas es incorporarle puré, ya sea puré de las pulpas o triturado de las cáscaras de frutas como la guayaba, que también son frutas que se producen allá, mango y mamón. ¿Por qué? Porque por supuesto, de investigar, estas frutas, las pulpas de estas frutas tienen mucha actividad antimicrobiana. Y se sabe que agregando a esos film comestibles puede obtener un film sin necesidad de ponerle un antimicrobiano sintético. Y a la vez obtengo películas coloreadas y con sabor para envolver alimentos. Lo que anteriormente hicimos, que seguimos, digamos, innovando en el tema, es hacer recubrimientos comestibles. O sea, lo anterior era formar primeramente la película y después recubrir el alimento. Y en este caso es la misma solución de almidón de mandioca, pero que la película se forma por inmersión del alimento en esa solución, ¿sí? Lo que hicimos también en otro proyecto fue recubrir estos caramelos que desarrollamos anteriormente y le agregamos aceites esenciales de canela, de orégano, de albahaca, porque también se sabe que los aceites esenciales de algunas plantas tienen actividades antimicrobianas. Así que bueno, todos estos desarrollos también apuntan a esos objetivos de desarrollo sustentable. Bueno, y eso es todo. Espero que les haya interesado. Muchas gracias. ¿Cualquier pregunta? Bueno, le agradecemos a Carola por contarnos todo esto. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Sí. ¿Y lavar las verduras con vinagre no funciona? ¿O sí? Sí, también o bicarbonato. Con vinagre o bicarbonato también funciona. O si no, mucha agua, ¿sí? Y lo importante también es que todo lo que estemos utilizando también esté bien, desde nuestras manos a todo lo que esté aledaño a la zona de procesamiento también esté bien sanitizado. Pero sí podés usar vinagre y también bicarbonato, cualquiera de los dos. Tal vez son más seguros que el hipoclorito, por ejemplo, para el manejo. Claro. Sí, no, está bien. Y las gomitas estas que decían, las gomitas naturales, ¿ya están en los kioscos de las escuelas o es una idea? No. O sea, el objetivo era eso, era poder establecer esos kioscos saludables. Creo que cumplimos la primera etapa, que es el desarrollo. Lo que pasa que, digamos, uno empieza con un desarrollo, después quiere seguir perfeccionándolo más. Después dijimos, ¿por qué no le ponemos un envase comestible y vemos si se puede vender con esa finalidad? Y todavía no está en la etapa de la transferencia. Todavía no lo buscamos.
necesitaríamos también alguna empresa claro, que compre el proyecto, que apoye a ese paso. Pero está, la idea está, sí. Sí, la idea está. Lo que queremos hacerlo porque, bueno, primeramente están endulzados con azúcar y justamente esa fibra que queremos extraer del jengibre, de la mandioca y de la batata para incorporar a esas gomitas, también tiene la finalidad de reducirle el aporte calórico para que cualquier persona lo pueda comer, digamos, cualquier adulto. Porque si bien los chicos pueden comer azúcar, pero también no tanto, sí. Así que bueno, eso es todo lo que está en camino ahora. Bueno, le damos un fuerte aplauso, fuerte y último aplauso a Carola, de la UTN del Chaco, dato no menor. Muchas gracias por visitarnos y muchas gracias a todos y a todas por acercarse al stand.